Listo, muchachos. El día de hoy vamos a ver el tema de organizadores gráficos. Vamos a ver dos tipos de organizadores gráficos, el esquema o cuadro sinóptico y el mapa mental. Pero antes de ver estos organizadores gráficos, quiero que conozcamos un poco sobre el tema del subrayado, porque el subrayado es una técnica fundamental para poder realizar un buen organizador gráfico. Acá en la diapositiva estoy enseñando dos párrafos donde se encuentra todo totalmente subrayado y otro párrafo donde solamente están subrayadas unas palabras claves. Subrayar consiste en destacar. Está subrayada el verbo destacar de alguna manera, normalmente con una raya, las ideas principales de un escrito. Entonces miremos cómo están subrayadas las palabras destacar, raya, ideas principales y escrito. Con esas 5 palabras que subrayé, debe ser más que suficiente para yo poder asimilar o explicar el tema del subrayado. Que alguien está escribiendo por aquí. Profe, a Laura se le cayó el internet. Ok, bueno. Por acá está entrando Camilo Restrepo. Listo. De todas maneras, estoy grabando la clase para que entonces luego Laura la vea. ¿Listo? Bueno, entonces les decía, es que muchacho el internet está lento, que con subrayar unas palabras claves debe bastar para yo poder asimilar un concepto, ¿sí? Poder explicarlo de la mejor manera. ¿Cuáles son los objetivos del subrayado? Apoyar la fase de lectura analítica. ¿Qué es eso? Pues es la comprensión lectora. Ya en la lección que vimos inicialmente en el Q10 estaba todo el tema de comprensión lectora. Recordemos que la comprensión lectora tiene 3 tipos de lectura que yo hago para desarrollar los 3 tipos de comprensión, como la comprensión literal, la comprensión inferencial y la comprensión crítica. El subrayado también me sirve para realizar un organizador gráfico. Debo recordar que se subrayan son los elementos que me permitan recordar. Generalmente, ¿qué subraya uno? Sustantivos y verbos. Vamos a mirar este ejemplo de cómo subrayar. Este es un corto párrafo sobre un tema, que en esta ocasión es la bacteria. Entonces está, una bacteria es un organismo unicelular. En la parte externa posee una capa llamada pared celular que la rodea. Por dentro y pegada a la pared se encuentra la membrana celular. Estoy subrayando en este momento organismo unicelular. Organismo unicelular. En la parte qué pena, muchachos, que estaban tocando la puerta. Bueno, entonces les decía que se han subrayado las palabras organismo unicelular, se ha subrayado la palabra externa, pared celular, dentro y membrana celular. Estos son nombres que me van a permitir más adelante poder hacer un organizador gráfico. Entonces vamos a tenerlo aquí porque más adelante en la otra diapositiva les voy a mostrar cómo se hizo el organizador gráfico de este texto. Miren cómo gracias a ese subrayado que hice, un párrafo de 31 palabras lo he convertido en 8 palabras solamente. Ahora sí pasemos a los organizadores gráficos. Primero vamos a hablar del esquema o cuadro sinóptico. El esquema o cuadro sinóptico es una manera de analizar, mentalizar y organizar los contenidos presentes en un texto. El esquema me permite organizar. ¿Pero qué organizo? Algo que ya mentalicé. ¿Y por qué lo mentalicé? Porque ya lo analicé. Gracias a que analicé el texto, a la comprensión lectora que hemos desarrollado.
También el esquema es una expresión gráfica del subrayado y sirve para realizar el resumen. Después de que usted tiene un esquema, puede desarrollar un resumen del texto que ya leyó. Por eso vamos en este orden: comprensión lectora, subrayado, organizador gráfico, y nuestra próxima clase va a ser sobre síntesis y resumen. El esquema tiene unos elementos, pues tiene un título del texto, una síntesis del mismo, tiene unas estructuras, ideas claves y secundarias, palabras claves, y tiene unos detalles. Cada idea principal puede contener varios conceptos secundarios o detalles. Es necesario recordar que estos detalles deben ser breves. La idea es no trasladar un texto totalmente al esquema, porque entonces no tendríamos el resumen que necesitamos. Vamos a mirar los tipos de esquemas. Está el esquema de llave, como pues su nombre lo indica, es porque está organizado por unas llavecitas. Podemos mirar la estructura, la idea principal, ideas secundarias y los detalles que se desprenden de esa estructura. Está el esquema de flechas, que contiene la misma estructura del esquema de llaves. Lo que cambia es la representación, es decir, no estamos manejando las llavecitas, sino que estamos manejando las flechas. El esquema numérico es como una tabla de contenido donde llevamos un orden de todos los números, donde está la idea principal, idea secundaria y todos los detalles. Y el esquema de cajas, que es el esquema que uno ve más común. Es el esquema donde se hacen los cuadritos, se colocan allí las palabras. Entonces, al esquema de cajas traje el ejemplo que vimos en subrayado, ¿sí? Sobre el tema de la bacteria. Miremos que desde el esquema de cajas, ¿qué se rescató del texto de la bacteria? Podemos decir que se hizo una comprensión literal. Una de las preguntas de la comprensión literal es ¿qué? Entonces, ¿de qué me está hablando el texto? De una bacteria. ¿Y qué es una bacteria? Un organismo unicelular. Tiene una parte externa y tiene una parte interna. En la parte externa tiene una pared celular y en la parte interna una membrana celular. Gracias al subrayado que hice, pude trasladar esto al esquema, y gracias a este esquema puedo explicar con mis propias palabras, puedo hacer un resumen, puedo hacer una exposición de la comprensión literal que hice del texto. El esquema también me puede servir para hacer una comprensión inferencial, ¿sí? Recordemos que la comprensión inferencial es cuando yo comparo conceptos, comparo posturas, y la comprensión crítica es cuando yo aporto una opinión a ese texto. Tenemos unos pasos para desarrollar, para elaborar nuestro esquema. El primer paso es realizar una lectura comprensiva del texto. El segundo paso es aplicar correctamente la técnica del subrayado, como ya lo hemos visto. El tercero es utilizar palabras claves o frases muy breves, ¿sí? Reitero mucho el tema de las palabras claves y frases breves. ¿Por qué? Porque si se traslada mucho texto, entonces va a dejar de ser un esquema y se convierte de una vez en un resumen. Y la idea del esquema es que con solo verlo yo pueda recordar todo lo que estudié anteriormente en el texto. Elegir el tipo de esquema, ya vimos los tipos de esquema, el esquema de llaves, de flechas, numéricos y de cajas. Seleccionar el punto principal o concepto clave, extraer las ideas secundarias, seleccionar esos conceptos subordinados o ideas secundarias. Ahora pasemos al tema de mapa mental. La similitud entre el esquema y el mapa mental es que es un organizador gráfico. Eso me permite organizar un texto de forma lógica. La diferencia entre el esquema y el mapa mental es que en el mapa mental puedo utilizar imágenes, puedo utilizar colores. Es una forma más creativa de realizar el organizador gráfico. El mapa mental también tiene unos elementos. Principalmente en el mapa mental nos encontramos con un núcleo,
que está en el centro, que es donde va el título principal del mapa mental que estamos representando o del tema que queremos representar. De ese núcleo se derivan diferentes ramificaciones. Esas ramificaciones son los temas principales y después de esas ramificaciones están los detalles. En este caso, les traigo un ejemplo de mapa mental con el tema de mapa mental. Entonces podemos ver que en el centro se encuentra representado el mapa mental con una cabeza, con un mapa dentro. Tiene unas ideas principales que se desprenden de este núcleo, que son, ¿qué hace el mapa mental? Entonces el mapa mental potencia, mejora, facilita, maximiza, aumenta y disminuye. ¿Qué potencia el mapa mental? Potencia la creatividad. Por eso, en la imagen que está representando la creatividad, hay una persona volando. ¿Qué mejora el mapa mental? Mejora la memorización, el análisis, las decisiones, la solución de problemas y la capacidad. Entonces podemos ver cómo cada una de esos detalles que estamos representando en el mapa mental tienen unos dibujitos que lo que hacen es ayudarme a recordar más fácilmente esos temas. ¿Qué facilita? Facilita el estudio y la toma de notas, maximiza las asociaciones. Entonces, acá en las asociaciones me quiero detener porque quiero explicarles cómo funciona el mapa mental. Funciona por asociaciones. Yo asocio una imagen de algo con algo que necesito recordar. En el caso de que aumenta, pues aumenta la concentración. ¿Por qué aumenta la concentración? Porque dibujar, colorear, representar cosas hacen que disminuya el estrés. Y si yo disminuyo el estrés, aumento la concentración. ¿Sí? Está comprobado científicamente que practicar con colores, practicar con dibujos disminuye el estrés. Entonces, ¿qué pasa? Si es una materia supremamente aburrida, supremamente difícil, yo, gracias a esos mapas mentales, esos dibujos que estoy haciendo, puedo disminuir, puedo aumentar mi concentración en esa materia. Disminuye tiempos. ¿Por qué disminuye tiempos? Porque si yo ya hice un resumen gracias a mi mapa mental, yo ya extraje ese texto, no tengo que devolverme al texto cada vez que necesite estudiar para una exposición, para un parcial, para algún trabajo. Ahora bien, ¿por qué hay personas que escogen el esquema o el mapa mental? Eso depende mucho de las habilidades que uno ya tenga y de los gustos que tenga. Resulta que el ser humano tiene dos hemisferios, el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Esos hemisferios ya tienen unas funciones específicas que están relacionadas con la parte intelectual y con la parte creativa. Entonces, el hemisferio izquierdo es el que nos permite saber que hay que cumplir unos horarios, saber que las cosas tienen un orden, es el hemisferio más intelectual, el que me ayuda a hacer operaciones matemáticas, el que me ayuda a manejar un orden en una clase, el que me ayuda a manejar el orden en la misma casa. El hemisferio derecho es el hemisferio más artístico, es el que le gusta la música, el que quiere colorear, el que se ríe, ¿sí? Entonces, esos dos hemisferios están trabajando todo el tiempo están trabajando. Pero siempre hay uno más desarrollado que el otro. Entonces, dependiendo de ese desarrollo de mi hemisferio, yo voy a preferir o un esquema o un mapa mental. Va a depender de esas habilidades. Entonces, esas habilidades que yo ya he adquirido a lo largo de mi vida son por el trabajo de mis hemisferios cerebrales. Entonces, de eso depende que usted se sienta más cómodo con un mapa mental o con un esquema. Las dos opciones están bien. Lo importante es que le sirva a uno.
les sirva como estudiante. En ese orden de ideas van a quedar con una tarea. En el Q10 les voy a dejar una lectura sobre inteligencia emocional. Esa lectura de inteligencia emocional la van a hacer y a partir de esa lectura van a realizar un esquema y van a realizar un mapa mental. Deben subirlo al foro, deben participar en el foro, subir sus esquemas y sus mapas mentales. No lo van a hacer directamente ahí porque allí no se puede. ¿Cómo lo van a hacer? Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo en un computador, en un Word, lo pueden hacer. Y copiar, buscar las imágenes de internet, la pueden hacer. Pero si usted quiere dibujar, colorear en una hoja, tomarle una foto y subirlo, también lo pueden hacer así. Todo depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Entonces, la idea es que lo hagan, lo suban. ¿Cuándo? Antes del sábado, es decir, el viernes, porque voy a utilizar eso como insumo para hacer la otra clase, que va a ser la clase de resumen y síntesis. Bueno, muchachos, estamos en el espacio para preguntas, entonces los escucho. Si tienen alguna duda. Andrés Arias. Sí, profe. Hola, ¿ha quedado todo claro? ¿Alguna vez has hecho un esquema o mapa mental? Sí, profe, pues hace ratico. Sí, bueno, listo. Escucho preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? El esquema se hace es con base en la lectura que usted nos deja, profe, en la Q10. Sí, les voy a dejar una lectura que se llama inteligencia emocional y con base en esa lectura entonces van a hacer un esquema y un mapa mental. Van a hacer las dos cosas. Van a hacer las dos cosas. ¿Listo? Profe, ¿en qué momento deja la tarea en la plataforma? Ya apenas termine aquí, inmediatamente la subo. Bueno, pues. Bueno, muchachos, me alegra mucho saludarlos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces nos vemos en 8 días a las 2:30 de la tarde. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Entonces voy a terminar de grabar.